Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar ¿Qué está pasando con la política pública de salud en Colombia? Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar con esta actividad, queremos también contarles un poco cómo será la dinámica de la misma. Tendremos la posibilidad de responder todos sus comentarios y preguntas en el transcurso del webinar, por lo que los invitamos a comunicarse permanentemente con nosotros a través de los espacios que disponemos. Por ejemplo, si nos acompañan a través de Webex, les pedimos por favor que nos escriban en el espacio de preguntas y respuestas. Y si nos acompañan a través de Facebook Live, les pedimos por favor escribirnos a través de los comentarios. Sin más preámbulo, les queremos presentar también a los panelistas invitados a esta actividad. El día de hoy tenemos el gusto de contar con estos tres panelistas. El profesor Mario Daniel Gómez, quien es socio, director y responsable de la operación de Prospectiva en Colombia. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, es magíster en Derecho, en Desarrollo, y es especialista en Gerencia de Proyectos, Organizaciones y Responsabilidad Social. También nos acompaña Sergio Zafón Monsalve, quien es consultor en Prospectiva Bogotá, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, es magíster en Análisis de Problemas Socioeconómicos Contemporáneos en América Latina. Por último, nos acompaña Valentina Marín Vargas, quien es gerente del equipo de Prospectiva en Bogotá, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y es especialista en Gestión Regional del Desarrollo. Bienvenidos los tres a esta actividad. Vamos a iniciar este evento con la intervención de Mario Daniel Gómez, quien pues, va a hacer la apertura del mismo. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias. Antes de iniciar, quisiera contarles un poco que desde Prospectiva nosotros asesoramos a sectores altamente regulados y lo que hacemos desde nuestro trabajo es asesorar diferentes industrias sobre el impacto de las políticas públicas sobre los negocios. Una de esas industrias con las que trabajamos es la industria de la salud, industria innovadora y con unos grandes desarrollos tecnológicos y científicos. ¿Por qué menciono esto? Esto lo decimos porque es muy importante entender la relación entre políticas públicas e innovación en ciencia y tecnología en salud. Nos gusta mucho cuando hablamos con los clientes contarles sobre la perspectiva que hay alrededor de los retos que siempre van a existir para poder llevar estos desarrollos tecnológicos a la población si las políticas públicas no avanzan. En otras palabras, los desarrollos tecnológicos y esos avances en el conocimiento y en la ciencia para llevar a estas tecnologías en salud, que son casi que de ciencia ficción, nunca van a poder llegar a las personas que lo necesitan si las políticas públicas no están avanzando en paralelo. Por eso quería hacer esta introducción un poco para explicar qué es lo que nosotros hacemos alrededor de políticas públicas. Frente al contexto de salud en Colombia, que es ya entrando en materia y lo que entramos a ver en la presentación, tradicionalmente Prospectiva entraba a mirar temas que estaban en la agenda pública y lo que hacíamos es interpretar esa agenda pública y su impacto en la agenda de los negocios de nuestros clientes. Tenemos algunos ejemplos de cómo era esa agenda en el pasado. Mencionábamos cómo en el año 2019 el gobierno había promovido el acuerdo de punto final. Esto era para poder pagar las deudas que existían con el sistema de salud. Ese era el centro de la discusión de nosotros con nuestros clientes. También mirábamos cómo algunos modelos de atención terminaban llegando a las regiones, eso cómo iba a impactar nuevamente los negocios de los clientes. Se debatía un poco sobre ese creciente número de migrantes que llegaban desde Venezuela y cómo el sistema de salud los tenía que atender, cómo eso iba a impactar nuestro presupuesto. En fin, ese eran el tipo de cosas que tradicionalmente nosotros analizábamos y mirábamos cómo
esa agenda termina impactando la agenda de negocios. Para el año 2020 lo que preveíamos es que habría un nuevo ministro de salud, el nuevo ministro iba a llegar con una agenda y íbamos a estar pensando como en esa agenda tan particular que él traería, muy específicamente pensando en reformas a la salud, cómo iba a impactar diferentes líneas de negocio, pero llega el COVID. Y el COVID es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente por el impacto que tuvo en la salud pública, sino cómo esto va a influenciar la visión de lo que el país va a entender de cuáles son sus necesidades alrededor de salud. ¿Sí? Y a nosotros nos gusta decir que el COVID lo que hizo más que todo fue acelerar procesos en diferentes temas. Ahora más tarde vamos a ver un poco de eso. Pero el COVID lo que hizo fue mostrar y exponer las grietas que tenía nuestro sistema de salud. Y aquí quiero mencionar algunas de esas grietas para que ustedes vean con ejemplos dónde es que nosotros vemos que se dieron estas exposiciones de esas debilidades que teníamos. El primer ejemplo que quería contarles era alrededor de lo que ustedes vieron sobre el flujo de recursos en el sistema de salud. Primera grieta. ¿Cuáles son los ejemplos alrededor de esto? En el momento de la crisis sanitaria más importante del planeta, el país toma la decisión de inyectar recursos al sistema de salud muy rápidamente, hace un adelanto del traslado que hace a las aseguradores, adelanta 3 meses de pago el gobierno a esos aseguradores y aún así esos recursos no llegaban al personal en salud que necesitaba cosas tan básicas como tapabocas o sus salarios. Eso, ejemplos que todavía seguimos viendo, que el personal de la salud, meses después de la crisis sanitaria, y a pesar de esos recursos que se inyectaron al sistema, siguen sin recibir sus salarios honorarios y en algunos casos siguen sin recibir los implementos que necesitan para desarrollar su trabajo. Y estos implementos no son de alto costo. Por eso decimos, aquí hay un problema en el flujo de recursos de salud. No es un problema de falta de recursos, sino grieta que detectamos, cómo fluye. Segunda grieta que detectamos aquí, y es alrededor de nuestra política farmacéutica. Nuestra política farmacéutica existe en diferentes documentos de política pública, pero aquí ha existido un enfoque más de contención de costos que de desarrollo de una política farmacéutica nacional. Y aquí podemos ver muchísimos ejemplos donde hay diferentes regulaciones que están enfocadas para reducir los costos en el sistema de salud, el impacto presupuestal, pero nuestra política nunca ha estado pensada en cómo adquirir y traer tecnologías en salud. ¿Se acuerdan los que les decía al comienzo de la charla? Y es que las políticas públicas deben ir de forma paralela a la llegada y entrada de las tecnologías en salud. Y esto mismo que estamos viendo alrededor del debate de las vacunas es un reflejo de esas falencias que tenemos en la política farmacéutica. Falencias que se ven reflejadas en nuestra falta de capacidad de producción, importación e incluso negociación de estos productos. Un ejemplo que todos vimos en su momento era alrededor del debate que existía sobre la confidencialidad y si era o no posible tener cláusulas de confidencialidad en estas negociaciones y no era claro. O sea, ustedes ven aquí que dentro del gobierno había diferentes posiciones, los entes de control tenían otras visiones y se sumaba este tema de una falta de política farmacéutica a una debilidad institucional importante que no permite que el país pueda desarrollar estrategias alrededor de fortalecer su política farmacéutica. Y el tercer punto, que se ve reflejado ahí como otra de las grietas que revela la crisis del COVID, es nuestra política de salud
pública. ¿Por qué hablamos de esto? Y es que, como ustedes saben, las personas más afectadas por el COVID-19 eran las personas que sufrían, sobre todo, de enfermedades no transmisibles. Aquí ustedes ven que las personas con sobrepeso, personas con diabetes, es decir, personas con, con enfermedades crónicas que el Estado colombiano no ha podido enfrentar con total determinación, a pesar de que muchísimas recomendaciones internacionales llamaron la atención sobre Colombia para empezar a abordar estos retos en salud pública sobre enfermedades no transmisibles, no se habían desarrollado esas políticas para entenderlas. Entonces ahí nuevamente esa grieta termina siendo mucho más expuesta por esa afectación que te da frente a estas personas. Y en resumen, lo que nosotros vemos es que el COVID expuso la debilidad institucional colombiana que tiene frente a la salud pública. Y esta es la introducción a la presentación que quisiéramos hacer el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Zapón. Vamos a empezar con esta conferencia después de la introducción, profundizando un poquito más desde el área del Ejecutivo, cómo el gobierno, digamos, se ha enfrentado a distintos retos y distintos problemas en materia de salud, especialmente el año pasado y lo que va de este año. Y pues claramente la salud, digamos, cobró una relevancia y una importancia central en la agenda pública del gobierno del presidente Duque, principalmente por la pandemia del COVID-19. Es muy interesante este fenómeno analizado desde el ángulo del gobierno, porque pues también es una, pues se reflejó como una oportunidad que asumió y que tomó el gobierno para darle un rumbo más claro a su política y mejorar su imagen y su favorabilidad. El COVID se convirtió en una especie de bandera política y la forma de mostrar resultados del gobierno en esa etapa final, en esa recta final que ya en la que estamos en este momento. Para ilustrar esto, pues está esta gráfica que ustedes ven en la presentación. La línea gris representa el reflejo de la aprobación del presidente Duque en sus años de mandato. Y pues claramente hay dos picos en abril del 2020 y diciembre del 2020. Abril es el mes en el que se empezaron a tomar las medidas de mitigación de contagio de COVID-19 y en diciembre es cuando el gobierno empezó a adelantar la compra de las vacunas. Entonces es muy interesante ver cómo el tema del COVID fue central el año pasado y cómo, digamos, fue también una forma en la que el gobierno pudo, digamos, demostrar su gestión y mejorar sus índices de favorabilidad. Sin embargo, pues no todo fue COVID. El gobierno, pues a través del Ministerio de Salud también impulsó varias políticas importantes que buscaban resolver esos problemas estructurales que tiene el sistema de salud. Y uno de esas políticas o de esas decisiones más importantes que cambiaron muchas cosas de cómo funcionaba el sistema fueron, por ejemplo, todo lo que es la política de eliminación de recobros. Entonces, anteriormente se hacía una solicitud de reembolso ante la ADRES o ante el FOSIGA anteriormente, que era el nombre anterior de la ADRES, que es, digamos, esa entidad que se encarga de hacer el pago de los servicios médicos o de esos medicamentos que no estaban incluidos en el plan básico de salud. El problema, digamos, de estos cobros utilizados para financiar sobre todo esos tratamientos de nuevas tecnologías o para enfermedades de alto costo, enfermedades raras, era que, que el ADRE se demoraba mucho para pagar estos servicios y eso generaba problemas de liquidez en los prestadores del servicio. Entonces, pues el gobierno decide implementar una política a través de la resolución 205 de 2020 del Ministerio de Salud, que es conocida como el modelo de techos o de presupuestos máximos. Y esto cambia la forma en que se pagan este tipo de servicios al hacer un pago anticipado
de estos, digamos, de estos dineros para cubrir esos tratamientos tan específicos. Em, digamos que este nuevo modelo ha traído también un poco de problemas, o sea, no ha solucionado, digamos, como el problema de raíz, porque también se ha convertido en un mecanismo de barrera de acceso que, digamos, privilegia la sostenibilidad financiera por, digamos, el cubrimiento de muchos de la prestación del derecho a la salud. Entonces, es, digamos que un modelo que se ha implementado este año, pero que sigue siendo polémico porque, digamos, le ha puesto unos límites a la cantidad de trámites o de tratamientos y servicios que están ligados al derecho a la salud. Un segundo punto que Mario ya mencionó en la introducción, pero que sigue siendo relevante en la discusión de, digamos, de esas políticas desde el Ejecutivo, es lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo del punto final. Entonces, digamos que este era uno de los temas más importantes desde hace un tiempo, porque es todo ese esfuerzo por hacer un saneamiento de las cuentas del sistema a través de, digamos, de esa revisión y el reconocimiento de esas cuentas que no se habían pagado por, digamos, esos tratamientos que no son financiados por la UPC, del régimen contributivo principalmente. Entonces, digamos que lo clave de este tema del acuerdo del punto final es que hay que recordar que tenemos un sistema de salud que está muy endeudado, con sobre todo los prestadores, que son las EPS y las IPS, y que este es un mecanismo que está diseñado para equilibrar esas finanzas del sistema. Sin embargo, pues ha habido muchos problemas porque es un mecanismo que ha avanzado lentamente, que ha tenido problemas sobre todo en las regiones. Hay algunas regiones donde es particularmente lento este mecanismo y eso hace que a corte de febrero de este año, pues el endeudamiento con esos otros actores del sistema sea de 9 billones de pesos, que es una cantidad considerable de dinero. El tercer punto que me gustaría resaltar es todo lo que tiene que ver con el marco reglamentario de la telemedicina. Entonces, la telemedicina es un mecanismo que ya se había contemplado anteriormente, antes de la pandemia, para mejorar el acceso a la población a los servicios de salud, sobre todo en esas zonas remotas e inaccesibles. Pero digamos que la pandemia le dio ese empujoncito necesario para el desarrollo de todo el marco reglamentario. Es importante como resaltar esas bondades que trae la telemedicina, como la capacidad de agilizar procesos, mejorar la cobertura en el territorio, pero también pues hay que ser conscientes de esas limitaciones que tiene la telemedicina en la prestación del servicio. Entonces es importante como conocer que la telemedicina pues funciona muy bien para ciertas etapas del tratamiento de la prestación de los servicios médicos. Pero pues digamos que puede ser un gran aliado o una gran forma de mejorar la cobertura del acceso a muchas áreas remotas del país. Sin embargo, pues la telemedicina no podrá reemplazar la presencialidad porque pues es necesario tener ciertos procesos en la medicina todavía de manera muy presencial. Pero nosotros vemos que es un sector que tiene un enorme potencial de crecimiento y que así se termine la pandemia, la telemedicina va a continuar siendo un mecanismo muy utilizado por el sistema de salud en Colombia. Finalmente, está todo lo que tiene que ver con la política de regulación de precios. Esta es una política que, de hecho, se empezó a implementar en el gobierno de Juan Manuel Santos y pues es una medida para controlar esos altos precios de los medicamentos y darle ahorros al sistema. En 2020, pues actualmente se está llevando un proceso de regulación de precios, pero pues para aterrizar las cifras del año pasado, en el 2020 se regularon 770 medicamentos y eso equivale, a un ahorro estimado de 340.000 millones de pesos al sistema de salud. Ya continuando con el análisis de esos, digamos, esos cambios en la política pública de salud desde la rama legislativa, es muy interesante ver el rol que empezó a asumir el Congreso desde el año pasado y desde que empezó la pandemia,
El Congreso se convirtió en un actor muy importante y fundamental en la discusión de los temas de salud, no solo por la gran cantidad de proyectos de ley que hay en este momento en la materia, sino que también han tenido una voz importante cuestionando algunas medidas que se han tomado por el Ejecutivo, por las administraciones locales, y también pues han llevado debates de control político en casos relacionados con el tema de salud. En este momento, pues esta semana de hecho se reactivó todo lo que es la discusión y el debate en el Congreso de la reforma a la salud, que es el proyecto 10 de 2020, y es una, de forma general, me gustaría como contarles un poco de qué se trata ese proyecto, y es pues básicamente una iniciativa que busca como fortalecer esas grietas de las que hablaba Mario al principio, que se han visto en el sistema de salud y que han quedado en evidencia por la pandemia. Es una iniciativa que viene de Cambio Radical y que tiene, digamos, el apoyo del Ministerio de Salud y sobre todo el ministro Fernando Ruiz. Y en este momento, como les estábamos contando, se está discutiendo de manera conjunta en las comisiones séptimas del Congreso. Sin embargo, pues este ha sido un proyecto de ley desde su presentación ha generado mucha polémica, muchos actores del sistema, dentro de los que se incluyen el gremio médico, han estado muy en contra y han tenido muchas reservas frente a lo planteado. En muchas ocasiones, digamos que se ponen dudas si este proyecto efectivamente logra solucionar esos grandes problemas que tiene el sistema. Y en este momento es muy difícil saber qué es lo que va a pasar con la reforma a la salud, porque hay mucho debate y hay más de 270 proposiciones de cambio que pueden cambiar ese documento final. Lo esencial, lo más importante del proyecto 010 es que está basado en esa atención primaria. Y lo que quiere decir es que se enfoca más en la prevención y en, digamos, en trabajar desde la medicina familiar, más que en algo reactivo y de curar enfermedades, sino prevenirlas. Otros proyectos de ley que también están en este momento en Congreso y que son muy importantes para toda la discusión de temas de salud son, por ejemplo, el de seguridad farmacéutica, que es esa capacidad que busca recuperar Colombia para producir sus bienes sanitarios y, digamos, reducir la dependencia de la industria extranjera. Entonces, durante la pandemia hubo momentos de escasez de productos sanitarios, no se conseguían elementos básicos como tapabocas o guantes, incluso algunos medicamentos fue difícil conseguirlos. Entonces, esta es una iniciativa que busca fortalecer digamos, esa capacidad de producción, pero digamos que nosotros vemos que hay algunos incentivos perversos o negativos para lo que es el desarrollo de la empresa privada relacionado al sector salud. Otro proyecto de ley muy importante es el del etiquetado, que digamos lo que busca es evitar esas confusiones de la venta y consumo de medicamentos que tienen empaques similares. También hay otro proyecto que habla de las especialidades médicas, que busca regular el ejercicio de esas especialidades y especialmente también las quirúrgicas. Otro que busca fortalecer lo que es el talento humano en salud, que es mejorar esas condiciones de los trabajadores del sistema. Y hay una gran cantidad de proyectos que se enfocan en enfermedades específicas, en temas de salud mental, en obesidad, en cáncer, enfermedades raras, diabetes, etc. Bueno, finalmente nosotros queríamos contarles o analizar este cuadro con ustedes que habla un poco de todos esos temas que hacen parte de la agenda de salud en la agenda pública. Estas son discusiones recientes que empezaron especialmente el año pasado con la pandemia y que, digamos, están constantemente influenciando las decisiones que se toman en materia de salud y están guiando la política pública de salud.
Entonces, como ya les mencionábamos, está el tema de la telemedicina, que es un tema que se va a quedar después de la pandemia. Está todas las iniciativas de reforma a la salud para corregir todas esas grietas que quedaron en evidencia. Están los temas de propiedad intelectual. Esto quizás es uno de los temas más importantes al, digamos, estar relacionado con todo lo que es la discusión de las vacunas, de si debería declararse licencia obligatoria y liberar las patentes para producir vacunas masivamente. También está todo el tema del talento humano en salud, todo lo que es el pago oportuno para los trabajadores del sistema, la mejora en las condiciones de contratación. Eh, También está el tema de los recursos del sistema, esa financiación, digamos, ese flujo que efectivamente el dinero llegue a donde tiene que llegar. Y finalmente, pues está el tema que ya abordamos también igualmente, que es el de la seguridad farmacéutica y que es ese fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional y local. Listo, muchas gracias, Sergio. Veo que por ahora no tenemos ninguna pregunta, pero pues los invitamos a que pues las vayan compartiendo al chat si lo consideran necesario. Digamos que entendiendo ese contexto de la toma de decisiones, de lo que está influenciando en este momento. Discúlpame, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Entendiendo este contexto de la toma de decisiones, el contexto político que mencionaba Sergio y digamos cómo ha cambiado el contexto con la llegada de la pandemia pues al país, necesidad de un poco actuar de manera muy rápida para enfrentar la emergencia, pues la idea, digamos, con esta parte de la presentación que les estamos haciendo hoy es dar como de pronto un marco de análisis o algunos marcos para entender la dimensión de la complejidad del sistema de salud, la dimensión de la toma de decisiones y la dimensión de las discusiones que se están dando constantemente dentro de las instituciones y pues dentro de todo el entorno y la multiplicidad de actores que intervienen en él, porque pues las decisiones en salud no solo pues son aquellas que toma el Ministerio de Salud, pero como Sergio nos mostró, pues el Congreso está ahí involucrado, tenemos diferentes organizaciones de la sociedad civil que están también todo el tiempo haciendo parte de las discusiones, entonces pues queríamos iniciar un poco para entender esas tendencias y entender esas perspectivas, dimensionar un poco cómo está cambiando o cómo se toman decisiones. Entonces, los gráficos que ustedes ven acá son un análisis que hacemos desde perspectiva año a año y nos ayuda a entender un poco cómo es este entorno y cómo navegar en él. Nosotros venimos haciendo este análisis más o menos de 2017-2018 y como ustedes pueden ver en la gráfica, pues el volumen normativo y la obesidad normativa en materia de salud es de gran impacto. Nosotros teníamos un promedio en que 2019 se expidieron 2.2 actos administrativos o leyes a la semana en salud. Y en 2020, nuestro cálculo al cierre del 31 de diciembre fue que se expidieron en promedio 5 regulaciones por semana. Esto es lo que nos da, obviamente, la dimensión del entorno, nos da a entender un poco a qué se enfrentan esos actores, digamos que seguirle tal vez el paso y el día a día a este tipo de decisiones no es fácil. Y lo que vemos acá, pues como lo ven, es solamente el Ministerio de Salud. Nosotros en este entorno tenemos muchísimas más instituciones que están involucradas. Se podrán imaginar cómo crece este promedio o este total cuando empezamos a ver las decisiones que toma la ADRES, que es quien administra los recursos del sistema de salud, las decisiones que toma el INVIMA como agencia regulatoria o las decisiones que puede tomar incluso el Ministerio de Hacienda en materia de salud. Entonces tenemos esto, digamos que obviamente en 2020 está de pronto casi que se doblaron las regulaciones, responde en gran medida a la emergencia sanitaria. Vemos que para COVID-19 evidentemente el ministerio tuvo que muy rápidamente sacar normas para hacer frente a la emergencia, pero aún así lo que identificamos durante todo este tiempo fue que se seguía abordando temas que son constantes dentro del sistema, temas como el flujo de los recursos, como bien detallaron Mario y Sergio en sus presentaciones, un poco sobre medicamentos, regulación de precios de medicamentos, asuntos relacionados con
el estatus de los hospitales o incluso, no sé, composición de ciertas instituciones al interior del entorno de salud. Entonces, digamos que acá la idea es resaltar un poco la importancia de poder navegar dentro de este sistema y de pronto los retos que hay de cara a un sistema que está creciendo, que tiene unos retos cada vez mayores y que de pronto se está viendo con este volumen regulatorio que no hay como unos marcos generales que le den la maniobra suficiente al gobierno para actuar. Digamos que con la entrada de Colombia a la OCDE había una expectativa importante de hacer como un proceso de mejora regulatoria. El Departamento Nacional de Planeación resaltó muchísimo este aspecto de la entrada de Colombia a la OCDE y era un poco, bueno, es que tenemos que tener mejores regulaciones que puedan abarcar las regulaciones como un marco de toma de decisiones y que incluso se puedan implementar evaluaciones como lo es el análisis de impacto normativo antes de expedir estas regulaciones, porque muchas veces cuando se expiden de pronto no se tienen en cuenta los efectos indirectos que puede tener una regulación de estos o incluso efectos directos. Y un ejemplo muy, muy importante y que está pues en constante discusión en diferentes escenarios es cómo esa regulación que Sergio mencionó ahora de los presupuestos máximos con los que ahora las EPS financian las tecnologías no PBS, tienen un impacto, por ejemplo, en pacientes nuevos de enfermedades raras y cómo ahorita se sigue discutiendo y el ministerio sigue cuestionándose si al final esto es una medida temporal, si esto ya es una medida permanente o si se debe o hacia dónde se debe avanzar para subsanar, digamos, estos retos en materia financiera. Entonces, esta es digamos, la dimensión del desarrollo normativo y de la institucionalidad normativa en salud que hay en Colombia en este momento. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver, y esta es una discusión que es muy interesante para el análisis y para de pronto entender un poco la toma de decisiones en salud. Si quieren, antes de comenzar, pues quería saber si frente a esta normatividad hay alguna pregunta. Valentina, tenemos una pregunta. No es puntualmente sobre lo que estamos hablando, sino la siguiente, la voy a formular. La envía Camila y ella quiere saber si consideran que con la reforma tributaria hay ambiente en el Congreso para la aprobación de estos proyectos de ley sobre salud y medicamentos. Listo. No sé si esa pregunta de pronto, Sergio, la quieras responder o... Sí, está bien. Bueno, definitivamente la reforma tributaria afecta mucho lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas de salud. Lo que hemos visto nosotros desde perspectiva desde hace un buen tiempo es que muchas de las decisiones de política pública se toman en cuenta teniendo muy de cerca el costo fiscal o el costo presupuestario que se necesita para desarrollar ciertas políticas públicas. Y eso muchas veces se convierte en unas barreras para la evolución del mismo sistema de salud. Entonces, el Ministerio de Hacienda definitivamente es muy activo y siempre está, digamos, emitiendo conceptos de viabilidad económica de muchas de las propuestas en salud. Y también el Ministerio de Salud está muy enfocado en limitar algunas propuestas y algunas de las direcciones de la política basándose en los costos que podrían implicar esas decisiones. En este momento, pues la reforma tributaria se radicó hoy, esta misma tarde en el Congreso. No tiene, digamos, como una parte específica que hable de temas de salud, pero pues sí hay una parte muy interesante y muy importante, es en toda ese plan de austeridad de las entidades del Estado. Entonces, de pronto, ese puede ser un punto, esa reestructuración de los costos y de los gastos del mismo Estado podría tener un impacto en lo que es la política pública en salud. Gracias, Sergio. Sí, yo creo que pues complementando un poco lo que mencionabas, digamos que la reforma tributaria pues como pensaba en esta liderada del Ministerio de Hacienda y digamos como entra
también esto a jugar dentro del debate de la reforma a la salud es muy interesante, y es muy interesante porque también cuando hacemos el análisis legislativo de los proyectos de ley en salud, pues Hacienda al final tiene un rol muy importante frente a el impacto presupuestal que tienen estos proyectos. Y por ejemplo, un proyecto como es la reforma a la salud que está siendo tramitada actualmente, efectivamente tiene un impacto presupuestal, y por ejemplo el Ministerio de Hacienda esta semana pues envió sus comentarios a los congresistas y ponentes de la reforma a la salud, un poco haciendo esas precisiones sobre cómo dentro de este tipo de reformas, dentro de este tipo de proyectos se debe considerar siempre como la no afectación del presupuesto y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, eso es una discusión muy interesante y que viene como muy atada a esto que vamos a hablar un poco. Digamos que las decisiones en salud obviamente históricamente vienen influenciadas por ya sea la agenda pública, lo que está sucediendo en el momento política y económicamente. Por un lado, digamos que nos gusta mucho analizar y nos gusta traer este análisis para reflexionar un poco el porqué de las decisiones que se están tomando actualmente, y entonces es entender un poco, listo, cómo en Colombia percibimos la salud, cómo ha evolucionado el concepto detrás de la prestación, las leyes, las resoluciones, y cómo podemos usar, digamos, ese marco de análisis para interpretar las decisiones en salud. Entonces, tratamos de ver cómo ese abordaje está en constante cambio. Nosotros tenemos una ley estatutaria. La ley estatutaria es un marco muy importante de garantía de derechos que es expedida en el año 2015. Entonces, si por ejemplo partimos el análisis de las decisiones en salud en qué pasa antes de la ley estatutaria y qué pasa después de la ley estatutaria, podemos ver que evidentemente hay un cambio, y un cambio en el momento en que la salud es reconocido dentro del marco legal como un derecho fundamental, se abre un poco el sistema, se abre esa posibilidad y esos derechos que tienen las personas de acceder pues, a esos servicios, tecnologías, a entender la salud como un componente pues integral, ¿sí? Y entonces empezamos a ver desarrollos, listo, tenemos la ley estatutaria, tenemos en 2010 también otras leyes que empiezan a entender un poco la importancia de tener acciones diferenciadas, como puede ser la ley de enfermedades raras, y vamos evolucionando hacia, bueno, ¿cómo hacemos para materializar ese derecho, para garantizar la universalidad del derecho a la salud, de que los colombianos tengan acceso a sus tratamientos, que tengan acceso a sus servicios, y se empieza a ampliar? Claro, en la medida en que se amplía, hay una parte importante, y es que los tomadores de decisiones se encuentran gestionando esa universalidad y gestionando ese derecho a la salud dentro de un marco y de un sistema que cuenta con recursos finitos. Si bien la salud es un derecho fundamental y se prevé la universalidad, pues los tomadores de decisiones tienen que ver cómo gestionan de manera más eficiente los recursos para poder garantizar esto. Entonces empezamos a ver de pronto un choque o un dilema entre lo que es el derecho universal y cómo gestionar esos recursos. Digamos que todas esas decisiones se van enmarcando en esto. Vemos que claro, el gobierno trata de empezar a acotar a partir de decisiones, a partir de lograr nuevos marcos conceptuales, empiezan a regular los precios, evidentemente, el proceso de exclusiones es cada vez más robusto, se hacen los presupuestos máximos, la actualización del PBS es cada vez más acotada, cada vez en periodos de tiempo mucho más alargados. Entonces, aquí a la derecha pueden ver un marco de prioridades. Esas prioridades van cambiando a medida que la pública va cambiando en sí misma, y en la medida en que se va reinterpretando ese derecho a la salud de cierta medida, y se van gestionando esos recursos limitados que tiene el sistema de salud. Entonces, ese es como un marco de análisis interesante, y es un marco de análisis que vemos también, digamos, en la reforma de la salud actual, y que vemos que evidentemente hay principios dentro de la ley estatutaria de salud que podrían abordarse de manera mucho más completa dentro de la reforma, como puede ser el principio de la progresividad,
¿sí? En no olvidar que pues en atención primaria y comunitaria es algo que se debe fortalecer, pero se debe pensar siempre en la progresividad y la atención integral, por ejemplo, en el ciclo de la enfermedad como nuevos conceptos. Y está la oportunidad también, digamos que dentro de ese marco de gestión del sistema de salud en un contexto de recursos limitados, como por ejemplo en otros países o como por ejemplo dentro de otros marcos se empieza a buscar, no sé, mecanismos innovadores de negociación de medicamentos, mecanismos innovadores de gestión de los recursos al interior y entre los diversos actores del sistema de salud. Tenemos una pregunta. Sí. Esta pregunta la envió Camila desde Facebook y quiere saber, de acuerdo a lo que mencionaba Sergio en su anterior intervención, cuáles son los pros y contras del proyecto de ley 010. Pues el proyecto de ley de reforma a la salud, el 010, es un proyecto que, digamos, es un poco ambicioso porque pretende, digamos, solucionar problemas del sistema de salud que llevan muchísimos años sin resolver. Y tiene, digamos, es un poco complejo como poder decir cuál es, pues es que es un proyecto de ley muy extenso, tiene muchos artículos, pero digamos como algunas áreas para resaltar es todo lo que es el enfoque en la prevención. Entonces, digamos que nosotros desde Prospectiva siempre consideramos que la prevención es donde debería centrarse los recursos y, digamos, la mayor parte del sistema de salud, porque pues la idea no es tener un sistema que sea reactivo, que cure enfermedades, sino que pueda prevenirlas, porque digamos esa es una forma más eficiente de manejar los recursos de todo el sistema. Entonces, toda esa parte que habla de centrarse en la prevención para mí es uno de los puntos fuertes del proyecto de ley de la reforma a la salud, pero pues también hay otros inconvenientes y hay otras digamos, debilidades del proyecto de ley porque no especifica muy bien cómo quiere hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, es un proyecto que deja a medias muchos temas, muchos puntos importantes de reforma y de necesidades. Por ejemplo, hay una parte que habla de lo que es los médicos familiares y todo es centrarse en la medicina familiar, dejando, digamos, otras especialidades por fuera. Es un proyecto que, digamos, también tiene mucha resistencia por parte de los actores por digamos, como que enfocarse en algunas de los puntos del sistema de salud que, digamos, no son tan prioritarios y otros que sí son más importantes, por ejemplo, como es el tema de la financiación, de la infraestructura, del fortalecimiento de la prestación del servicio en las regiones. No sé si Mario o Valentina quisieran complementar un poco de esa pregunta. Sí, digamos que el proyecto tiene aspectos muy interesantes, como Sergio lo mencionaba, y creo que Mario hizo mucho énfasis, por ejemplo, en el problema que había del flujo de los recursos en el sistema de salud y de cómo repensar, o de pronto era necesario repensar, listo, qué es lo que está fallando dentro de esa cadena y cómo efectivamente, pues en el día a día se ve que el modelo actual necesita cambios. Y pues es interesante porque el proyecto ha sufrido muchos cambios desde que fue radicado el año pasado. Eso es interesante, digamos que desde mediados del segundo semestre del año pasado se realizaron una serie de audiencias y una serie de foros en los que distintos actores del sistema de salud, desde organizaciones de pacientes, asociaciones científicas, representantes del gremio médico, buscaban un poco exponer cuáles eran esas debilidades frente a la prestación del servicio, frente a cómo está articulado el sistema. Y cuando, digamos, de pronto se analizan los cambios que tuvo este proyecto después de esos foros y de esas audiencias, lo que se ve es que en realidad puede ser un proyecto que tenga como menor alcance y de pronto menor impacto y que al final no está teniendo como tal una reforma de fondo de esas problemáticas del sistema de salud. Sin embargo, como Sergio menciona, sí, de pronto pone presente y genera una discusión importante alrededor de lo que se necesita en términos de repensar
cómo está articulado el sistema, cuál es el rol que tienen las aseguradoras en este momento, cuál es el rol que tienen las instituciones en este momento y cómo pueden o no o necesitan fortalecerse. Aquí también recibimos una pregunta de Daniela. Ella quiere saber cómo afecta la gran cantidad de documentos regulatorios expedidos a la trazabilidad de impacto de políticas públicas en salud. ¿Puede un ciudadano cualquiera hacer un seguimiento efectivo de estas regulaciones? ¿Creen que eso afecta la transparencia efectiva y las decisiones que se toman? Sí, esta es una excelente pregunta porque efectivamente pues la obesidad normativa lleva a que hayan distintos problemas y distintos impactos. En primer lugar, obviamente, y cuando uno llega como a analizar muchos de esos documentos, ve que, por ejemplo, hay redundancias, muchas veces hay incoherencia entre algunos de los documentos, muchas veces hay como dificultades incluso desde las mismas instituciones que están siendo reguladas para interpretar qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer y terminan, por ejemplo, no sé, recurriendo al derecho de petición para pedir clarificación a las instituciones sobre realmente qué significa o no una regulación. Efectivamente, eso tiene un impacto y si bien el Ministerio de Salud, ustedes pueden entrar a la página del Ministerio y mirar dentro de la parte de normativa todas las regulaciones que han sido expedidas, la trazabilidad sí es difícil y digamos que en términos de transparencia hay un principio en el que pues el Ministerio de Salud y las instituciones públicas en general lo que hacen es tener una ventana para que los ciudadanos interesados puedan enviar comentarios a los proyectos de normatividad y pues se espera que el ministerio, una vez, digamos, cierra esa ventana de comentarios, le da respuesta a todo lo que la ciudadanía opina sobre sus proyectos normativos y así después ya da respuesta y publican las normativas. Pero sí hay un reto muy grande de articulación entre las instituciones, porque como les mencionaba al comienzo, son diversas instituciones tomando decisiones en salud y de coherencia entre las distintas normas y tratar de que no sean redundantes o de pronto tratar de bajarle a la confusión que puede generar tantas normativas. Y creo que algo que puede ilustrar esto, digamos, como en algo que estamos viviendo en el día a día y que pasa es, por ejemplo, con todas estas normativas que han salido sobre la pandemia y las restricciones, por ejemplo, a la movilidad, que como ciudadano, pues uno se siente a veces confundido de qué se puede y no se puede hacer. Es lo mismo, digamos, que a veces experimentan los actores del sector salud con esta obesidad normativa. Nos preguntan también desde Facebook qué se está haciendo para corregir la falta de trazabilidad respecto al flujo de recursos del sistema. Digamos que frente a los recursos, ADRES tiene distintos pues, recursos digitales y hacen reportes y rendiciones de cuentas sobre a dónde se están yendo los giros. Digamos que el, el mecanismo de presupuestos máximos, por ejemplo, resulta útil para, digamos, controlar un poco cuáles son esos recursos que están siendo girados. Ya las EPS no tienen como ley general que ir y recobrarle a la ADRES y la ADRES hacer transferencias todo el tiempo, sino pues que las EPS en este momento tienen que gestionar eh, con una bolsa de recursos que tienen anual y mensual eh, los servicios que están prestando y la información puede ser encontrada por lo general en las rendiciones de cuentas de las instituciones y en los informes que hacen de gestión. No De sé si María todas quieres maneras, ahí comentar. permanecen algunos retos frente a ese tema de la falta de mecanismos para poder trazar el flujo de recursos. Lo que uno ve ahí es que el Estado, por ejemplo, transfiere unos recursos al asegurador y el asegurador tiene que gestionar el riesgo sobre la población asegurada. Sin embargo, no hay ningún mecanismo para que el Estado entre a determinar cómo se han utilizado esos recursos.
Es decir, por cada colombiano se transfieren unos recursos y ya es el asegurador el que mira cómo los emplea. Para el caso del año 2020, que era el que dábamos el ejemplo sobre COVID-19, en ese momento se adelantaron esos recursos, como les decíamos, 3 meses de anticipo, supuestamente para la atención de la emergencia. Como les decíamos, en unos ejemplos se veía que esos recursos no terminaban llegando a quienes los necesitaban. Pero por otro lado, se veía otra situación y es que las personas no estaban asistiendo al sistema de salud. Vemos cómo en ese periodo se caen de forma dramática las consultas, tratamientos para enfermedades graves, particularmente se ha visto mucho el caso del cáncer y la atención en cáncer. Y para que ustedes dimensionen este ejemplo de qué pasa con esos recursos, pues el que gestionaba el riesgo, pues no se le materializó el riesgo, porque la población no asistió al sistema de salud, no asistieron para tratamientos en cáncer y ellos se terminaron quedando con los recursos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque pues el mecanismo y la regulación que existe desde el Estado no está pensada para una situación como esas, ¿sí? Entonces, ahí hay todavía muchísimos retos para ver. No hay una solicitud de, por ejemplo, de indicadores de desempeño, que ellos reciben los recursos, pero tampoco hay ninguna forma de que ellos, por vía de regulación, tengan que rendir cuentas cómo se utilizaban esos recursos. Listo. No sé si hay otras preguntas. Sí, tenemos una pregunta que nos llegó de Daniel. Y él quiere saber, teniendo en cuenta la situación actual y como se mencionó anteriormente, el aumento de leyes en cuanto a salud durante esta época de pandemia, quiere saber qué tan viable o efectivo serían todas estas propuestas para la salud pública en general cuando se toman las fallas que presenta el sistema de salud actual. Y también le gustaría saber si es posible reformar el sistema de forma positiva en una época como esta, sin poner en riesgo el sistema de salud y todas sus labores actuales. Listo. Creo que voy a responder. No sé si me puedes repetir de pronto la primera pregunta. Qué pena. Claro que sí, cómo no. La primera pregunta inicia así. Teniendo en cuenta la situación, como se mencionó anteriormente, leyes en salud durante esta época de pandemia, ¿qué tan viable o efectivo serían todas estas propuestas para la salud pública en general cuando se toman las fallas que presenta el sistema de salud actual? Es que cuando uno ve en esa cantidad de regulaciones, como les decíamos, en años normales equivalen a 2.5 regulaciones en salud por semana. En año de COVID fue 5 regulaciones por semana. Estas regulaciones, digamos que no están enfocadas hacia la salud pública necesariamente. Cuando uno hace ese recuento de qué se componen esas regulaciones, en su mayoría son alrededor del funcionamiento del sistema, ¿sí? Por eso también les decíamos que una de esas grietas que se refleja ahí es alrededor de la perspectiva de salud pública. Es casi que la política pública, la gestión del Estado está alrededor de la gestión de los recursos del sistema de salud, pero no está reflejada en una visión de cómo debe mejorar la política pública en salud, ¿sí? Y eso se ve reflejado en esa normatividad que se enfoca es alrededor de la gestión de los recursos y el funcionamiento del sistema. Sí, y yo ataría eso que dice Mario y me voy a adelantar un poquito, digamos, a una de las conclusiones que tenemos y como ven acá nosotros en este slide tenemos un poco sobre el Plan Decenal de Salud Pública, que es precisamente la hoja de ruta en materia de salud pública que se sigue cada 10 años. En este momento este plan está en proceso de ser actualizado y uno de los grandes cuestionamientos y uno de los grandes como... interrogantes que nos hacemos frente a este plan y muy atado, digamos, a la crisis sanitaria actual es, evidentemente, esta actualización va a estar influenciada por lo que evidenció el COVID, por la emergencia sanitaria, pero cómo
digamos, el ministerio en esta tarea titánica que tiene de actualizar este plan va, uno, a de pronto balancear ese cortoplacismo al que nos hemos acostumbrado y de pronto la reactividad frente a los problemas que van llegando y pensar un poco más a largo plazo y cómo se puede balancear evidentemente lo que mencionábamos del derecho a la salud pública desde esta integralidad, como ustedes ven acá, ese plan tiene diversas líneas de acción y cómo poder avanzar en ese sentido y sin tener que ser dominado por evidentemente la contención de costos, sino como planes que puedan tener un impacto en situaciones estructurales del sistema de salud. Entonces, digamos que esta era la idea. Los documentos del Plan Nacional de Salud Pública están disponibles. Hay unos indicadores de cumplimiento y este es un proceso muy importante que va a ser actualizado este año. Y como conclusiones... perdón, sorry. No, yo solo quería agregar un comentario pequeño sobre la pregunta, y es que, por ejemplo, si analizamos lo que está pasando en el Congreso en este momento, lo que vemos es que hay una gran cantidad de proyectos sobre salud, pero también que tratan los mismos temas. Entonces, por ejemplo, hay varios proyectos que tratan de cáncer, hay varios de cáncer de mama, por ejemplo, o que los temas son repetitivos. Entonces, eso hace que sea muy difícil, digamos, tener como una unificación de cuál es, digamos, como esa visión que se debería tener sobre ciertos temas, porque a veces se contradicen todos estos proyectos entre sí y todo el mundo quiere como opinar, y todo el mundo quiere como dar su versión de cómo debería ser la prestación de ciertos servicios en salud. Entonces, eso definitivamente es un reto y es un problema, porque lo que pasa es que hay tanta proliferación de regulación y hay digamos, tantos proyectos de ley, tantas regulaciones que a veces se vuelve un escenario muy confuso y confunde y hace que sea más pesado el funcionamiento del sistema de salud. Gracias, Sergi. Y entonces ya la idea era, pues, a modo de conclusión, digamos que lo que hemos visto, pues, al pasar frente a este escenario regulatorio, político y un poco del contexto de salud, es entender que finalmente el COVID sí llegó a romper paradigmas y llegó a exponer muchas de las falencias que tenía nuestro sistema, así como sus bondades. Es importante y dentro de esas perspectivas de lo que se va a apretar el sistema de salud y pues lo que nos vamos a enfrentar, ya sea como usuarios o como parte de este, es que en primer lugar, como Mario lo mencionaba, hay personas que están dejando de acceder a los servicios. Vamos a experimentar diagnósticos tardíos de enfermedades no transmisibles. Eso va a tener sí o sí mayores costos para el sistema de salud y para las personas en un futuro, y eso es algo que se tiene que prever y estar incluido dentro de los planes a futuro. Como les mencionaba sobre el Plan Decenal de Salud Pública, se viene una actualización muy importante de las políticas y de las hojas de ruta, y digamos que en el Congreso constantemente se están haciendo leyes en materia de salud, entonces es necesario empezar a tener discusiones a largo plazo y de pronto empezar a preguntarse esos marcos, esos categorías de análisis que al final están influenciando lo que se decide. Y cómo tomar decisiones que estén al ritmo de los avances tecnológicos, como digamos que en este cuestionamiento muy importante, listo, cómo Colombia puede hacer parte y terminar siendo realmente un jugador en las discusiones globales, cómo puede empezar y recuperar capacidades locales, ya sea de producción, pero también de investigación. Digamos que si hablamos de que Colombia perdió la capacidad de producir vacunas, pues también hay que ver cómo generar la capacidad de investigar, que eso va mucho más allá de capacidades industriales. Y todo esto se ve enmarcado en, obviamente, lo que trajo la pandemia y en la necesidad de tener cambios estructurales y visiones de largo plazo dentro del sistema de salud. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta, así ya fue, digamos, el final de nuestra exposición. De pronto, no sé si hay algo en redes. Ya no tenemos más preguntas. Ok, perfecto. Bueno, por último, nos gustaría invitarlos a que se inscriban a un curso que se llama Política Pública de Salud, Innovación y Nuevas Tecnologías.
Este curso básicamente lo que busca en 4 sesiones del 28 al 19 de abril es entender cómo esas decisiones del Estado tienen un profundo impacto en todos los actores del sistema, desde los pacientes hasta los prestadores y la empresa privada. Y el énfasis especial que tendrá este curso es en la regulación relacionada con las barreras de acceso para las nuevas tecnologías en salud y las discusiones en torno a la propiedad intelectual y los incentivos para la innovación en el sector. Entonces, están cordialmente invitados a participar e inscribirse en este curso. Más adelante les explicarán, pues, si les interesa cómo pueden proceder. Muchas gracias. Claro que sí, profesor. Antes de cerrar este evento, queremos contarles a quienes todavía nos acompañan y si están interesados en participar en este curso y quieren iniciar o realizar su proceso de inscripción en este mismo momento, les contamos que tenemos a nuestro equipo de mercadeo, de contacto, disponible para poder comunicarse con ustedes. Así que a través del chat les estamos compartiendo un enlace a través del cual ustedes pueden dejarnos sus datos para que un asesor se ponga en contacto enseguida con ustedes. Entonces esperamos que puedan inscribirse de una por ese enlace. Bueno, y de esta forma damos por finalizada esta actividad, no sin antes agradecerle a los panelistas por haber podido compartir con nosotros en este espacio. Sabemos que sus intervenciones han sido muy valiosas para las personas que nos acompañaron, tanto por Facebook Live como por la plataforma de Webex. Recibimos muchas preguntas y les agradecemos a todos su participación también en ello. Antes de irnos, también por el chat les vamos a compartir 2 enlaces. Un primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les pareció este evento, cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. El segundo enlace, el tercero en este caso que les estaríamos compartiendo, es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas, a las cuales los invitamos muy especialmente. Por ejemplo, mañana tendremos el webinar Mars 2020, una misión con perseverancia, que será a las 6 de la tarde. El 20 de abril a las 5 de la tarde también los invitamos al webinar Cooperación Internacional y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, escenarios para América Latina y Colombia. En ese enlace donde van a poder inscribirse a estos webinars que les acabamos de contar, también va a quedar la grabación de este evento para que puedan compartirlo con otras personas o puedan volver a vivirlo. Si no es más, profesores, muchas gracias a ustedes por su intervención nuevamente, por sumarse a esta actividad y por estar con nosotros hoy en esta actividad. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. Que tengan entonces una feliz noche. Esperamos poder verlos en otra actividad como esta. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.